Corintios, capítulo número 9, verso 1 y número 2. Dice la palabra de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Esa es la palabra de Dios. Y el tema de esta ocasión, en que nos vamos a enfocar en base a esta palabra, el verdadero apóstol y la apostolitis. Aleluya. En el día de hoy hay una fiebre, dicen por ahí, que se llama apóstol, y a muchos les está pegando. Y muchos se contagian a voluntad de esa fiebre. La mayoría de los llamados ministros del tiempo de hoy, ellos se autonombran apóstoles. Y otros buscan que los concilios o que los movimientos los nombre apóstol, o que alguna institución o que acostumbra o está llevando este tipo de fiebre los nombre a ellos y les dé esa categoría. Por eso el tema de esta tarde o de esta noche: el verdadero apóstol y la apostolitis. Un apóstol, según la Biblia, según la palabra de Dios, el apóstol verdadero tiene que haber visto a Jesucristo primeramente. Lo tuvo que haber visto. Ese es uno de los puntos importantes. Tiene que hacer un trato directamente con Cristo, o de Cristo con la persona, con el creyente. Porque hasta eso, que en verdad tiene que ser una persona creyente en Cristo Jesús. Y hay muchos que buscan ser apóstoles o autonombrarse, y son gente que no practican la fe. Son personas que no creen que las moscas vuelan. Son personas que piensan que ser apóstol es algo importante que buscar en el tiempo de hoy. No soy apóstol, dice aquí la palabra de Dios. Pregunta a los corintios: no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Aleluya. Porque muchos estaban en Corinto haciéndole la guerra al apóstol Pablo. Muchos que venían a Corinto, que eran enemigos, como decía Pablo, de la cruz de Cristo y de la verdad, estaban viniendo a la iglesia de Corinto para denigrar el ministerio de Pablo. Y entonces, en una forma de aclarar, de enseñar y también de exponer una verdad en cuanto a lo que es un apóstol, primeramente, esa persona tuvo que haber visto al Señor como lo vio Pablo. Pablo no anduvo con Cristo. Ya lo sabemos que él se convirtió varios años después de que Cristo se fue de este mundo hacia el cielo. Alabado sea Dios. Pero que, como él mismo lo dice y lo ha dicho y lo testifica en la palabra, el Señor se le apareció en el camino rumbo a la ciudad de Damasco, donde él iba en contra de los que profesaban el camino de la fe en Cristo Jesús. Y vio al Señor, se le apareció, se le manifestó, le habló, aleluya, y le demostró que él estaba vivo. Y eso fue la razón por la cual Pablo se convirtió al cristianismo, se convirtió a Jesucristo, aceptó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido en la Biblia, y afirmó con ello que verdaderamente Jesús no se lo habían robado los discípulos de la tumba, como echaron esa mentira para malinformar al pueblo cuando Jesús murió y fue sepultado, sino que él fue testigo de que Jesús estaba vivo. La conclusión es que en verdad había resucitado. Por eso esa es una de las primeras requisitos para que una persona
se diga ser apóstol y todavía falta más. Aleluya. Por ahí hubo una persona usada de Dios, la llamó Dios, fundó muchas iglesias. Un hombre conocedor de la fe y de la doctrina de Dios. Lo defendió Dios. Siempre Dios estuvo y anduvo con él. Lo libró Dios de sus enemigos y asesinos y del gobierno, en vivo y a todo color. Siempre Dios se manifestó en ese hombre. Y jamás él se dijo, soy apóstol. Jamás. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a la viceversa o a la inversa, por ahí una persona que tenía una misión y por ahí tenía otra misión y por ahí llevó otras 2 misiones por ahí que tenía. Él dijo una vez, y yo estaba presente, yo me quedé así, como dicen acá, dijo, yo ahora voy a ser el apóstol y voy a nombrar pastores en las otras 2 misiones que hay. Era el único que tenía y no ha visto a Jesucristo cara a cara. Ni se le ha manifestado, ni se le ha revelado. Alabado sea Dios. Y no practica la fe como está en la palabra de Dios. Cuando se enferma, corre al médico. Cuando se enferma su esposa porque padece de una enfermedad, corre al médico. Cuando se enferman sus hijos de enfermedad, corre para el médico. Los apóstoles jamás hicieron eso. Es que ellos llevaban la verdad del Cristo sanador. Y no nada más lo hablaban, lo demostraban con señales, con prodigios y milagros. Aleluya, hablando de apóstoles. Por eso digo que en el tiempo de hoy a muchos les da esa fiebre. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 12, capítulo número 12, versos 11 y 12. El apóstol Pablo sigue hablando a los corintios diciendo, oh, aleluya. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, oiga bien eso, las señales de apóstol, ahí está, señales de apóstol. O sea que hay un distintivo que sigue a un apóstol, aleluya, que han sido hechas entre ustedes con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aleluya, a su nombre Dios. Romanos 15, 18. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios ahí. Bendito tu nombre, Padre. Alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que obedezcan los gentiles a la fe del evangelio, con palabras y con las obras. No nada más eran predicadores, bla, 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 y brincan y saltan y allá. Y ahí andan haciendo que la gente se caiga y la gente se revuelca. Y así viven. Y dicen ellos que ellos tienen la señal, que esas son las señales que los respalda a ellos y que nadie les puede refutar de que ellos son apóstoles. Pero los apóstoles no anduvieron haciendo que la gente se viviera tirando al piso, revolcándose. Hay muchos que vemos en esos escenarios. Nunca vemos ahí que un paralítico se levanta. Nunca vemos ahí en esos shows que a una persona Dios le pone un ojo, que Dios le pone una mano. Alabado sea Dios. Que Dios le crea un ojo. Alabanza a Dios. Aleluya. Que un ciego reciba la vista. Alabanza a Dios. Que un muerto resucite ahí. Alabanza a Dios. Nunca se ha visto eso ahí. Todavía por ahí un llamado T.B. Joshua que ya no vive. Solo Dios sabe por qué. Con todo y eso, ese hombre, Dios lo usaba grandemente. Hablaba la palabra. No sabemos de su vida íntima, personal, porque no vivimos allá. Pero todo en el tiempo en que laboró y que trabajó, él fue usado de Dios. Y se manifestaban liberaciones. Y se manifestaban sanidades grandes. Paralíticos se levantaban. Alabanza a Dios. Gente ciega, sorda y muda hablaba. Aleluya. Gloria a Dios. Milagros Dios hacía. Y jamás se proclamó ser apóstol. Nunca.
Santo el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Pero hay quienes simplemente se les mete esa vanidad. Por eso el título de este mensaje es El verdadero apóstol y la apostolitis. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aquí habla de señales con potencia, de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Estoy leyendo Romanos 15, 19. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Todo lo he llenado. Qué terrible esa bendición. Qué maravilla eso. Aleluya. Quisiéramos de verdad hombres así, o que Dios en su misericordia levantara personas así, que donde entre no hay diablo que se le resista. Alabado dice a Dios. No hay brujería, ni hechicería, ni encantamiento, ni agoreros, ni magos, ni satanistas, ni asesinos, ni delincuentes, ni nada que se pueda parar enfrente y resistir. Toda muralla cae a tierra. Milagros y prodigios, y gente sanada de todo tipo y de toda enfermedad. Aleluya. Eso quisiéramos, que Dios se manifieste de esa manera en nuestro país mexicano. Esas son mis oraciones, de que Dios haga eso, no solamente de que seamos habladores de la palabra, que seamos comunicadores, gloria a Dios por predicar. Pero la predicación tiene que estar manifestada con señales, con prodigios, con milagros. Alabanza a Dios. Porque es lo que tiene que hacer la distinción de lo que hablan los que tienen religión y los que tenemos salvación. Del que dice tener a Cristo y que en realidad Jesús no está ahí. Porque donde Jesús está es imposible que no suceda nada. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que llevarse a cabo. Dios tiene que manifestarse y decir: aquí estoy, soy yo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia al Evangelio con los gentiles, con palabras y obras, aleluya, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, aleluya. Vamos a ver Gálatas capítulo número 1, verso 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, aleluya, sino por Jesucristo. Alabanza a Dios. Dios es el que tiene que levantar al hombre que va a levantar por apóstol. Tiene que ser directamente el Señor. No puede ser, como dije antes, por medio de una institución o un llamado ministerio de una persona. Tiene que ser a través de la persona de Cristo. Aleluya. En otras palabras está diciendo: a mí no me puso hombre, a mí no me nombró hombre, a mí no me envió hombre, a mí no me tituló un hombre. Es lo que está diciendo. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo levantó de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Timoteo 2:7. Por ello yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fíjense bien, maestro no solamente por enseñar, sino maestro por manifestar y ser una persona llena de fe. O sea, el ejemplo estaba en él. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice: constituido predicador y apóstol. Constituido. ¿Quién lo constituyó? Jesucristo. Ya dijo Gálatas: no de hombre, ni por hombre, aleluya. Efesios 4:11.
Y Él mismo, está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles. ¿Quién los constituyó? Él mismo, Cristo. Aleluya. Es que todo esto lo tiene que levantar Dios. Y si de verdad hay algún apóstol por ahí, lo tuvo y lo tiene que levantar Dios. Pero tiene que ser Dios, Jesús. Y a otros, profetas. Eso no lo puede constituir una persona humana. Profetas. A otros, evangelistas. Lo tiene que constituir Dios. Lo tiene que llamar Dios. A otros, pastores. Tiene que haberlo llamado Dios. Pero en el tiempo de hoy, en los institutos llamados bíblicos, desde ahí constituyen a las personas por pastores. En la mayoría de los institutos, que tiene que ir a un instituto para la persona para que estudie para poder ser pastor, o para que de allá lo nombren pastor. Es bueno estudiar, ya sea a través de un instituto, aunque yo temo que haya muchas verdades el día de hoy, porque los que enseñan hoy en las escuelas cristianas ya no son lo mismo que hace 50 años para atrás. Maestros carnales, modernistas, modernos, liberales, que les gusta estar pasando el tiempo en las vanidades de este mundo. No son aquellos que se consagraban, no son aquellos que eran llenos del Espíritu Santo y tenían un llamado para ser maestros. Alabanza a Dios. No es gente que se consagra y vive en santidad, viven como les da su gana a ellos. Y son maestros de instituto y son los que paren o hacen que esos institutos den a luz gente igual que ellos, sin poder y sin nada, con mucha letra sí, con mucho palabrerío sí, con ciertos conocimientos sí. La verdadera fe tampoco. Se habla de la fe, pero ellos no la viven, no la practican, no la conocen. Y lo que sale de ahí es igual. Dios es el que tiene que constituir al apóstol, al profeta, al maestro, al pastor, al evangelista. Es Dios el que tiene que hacerlo. Y Dios es el que constituye y levanta a un apóstol. Directamente Dios, por revelación y manifestación. Aleluya. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios. La idea de que alguien, un ministro, levanta, pone y dice yo te oro, yo te instituyo y todo, está bien, porque Pablo lo hizo, pero lo hizo con dirección del Espíritu de Dios para poner a un pastor. En las congregaciones, en las iglesias, lo que llamamos pastores. Pero en cierta parte del libro de los Hechos, Pablo dice que a esos obispos Dios los había puesto. O sea que Dios los designó. Y Pablo lo hizo público y oraron por ellos. No es que Pablo dijo, Juan, Pedro, Luis y Rubén, ellos van a ser los obispos de aquí. Porque me caen bien, porque se portan bien, porque cumplen en todo, porque leen la Biblia, porque cantan, porque tocan, porque saben más, porque son más viejos. Este fulano va a ser. No, Dios los puso, dice Pablo, Dios les constituyó por obispos de su grey. Y miren bien cómo van a cuidar de la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Y luego de eso el obispo, el pastor, tiene que ser irreprensible, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, que no estén acusados de disolución o de vandalismo o de maldad, que no estén acusados. O sea, la familia que está viviendo con el pastor, que vive ahí con él. No puede estar el pastor ahí con su esposa, y la esposa haciendo y viviendo al revés de la palabra de Dios, y los hijos viviendo como quieren, y él está de pastor. Y los hijos están dando el ejemplo ahí a la gente, a la congregación. Eso se demanda de Dios para el pastor. Y si eso se demanda para un pastor, también con más razón se demanda para un apóstol. Porque no puede Dios poner y levantar a un apóstol en una condición crítica, deplorable, que no llena ni el requisito ni para pastor. Alabado sea Dios. Y por eso dice aquí la palabra de Dios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
Lo tercero, maestro. Luego los que hacen milagros, los pone Dios. Todo es de Dios. Después los que sanan. Luego los que ayudan. Luego los que administran. Los que tienen don de lengua. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Interpretan todos? No. Porque Dios es el que constituye. Y a quien Dios decide designar, designa. Todo esto es donde Dios se mueve, en las congregaciones donde Dios se mueve. Donde el Espíritu Santo se mueve, donde la gente es llena del Espíritu Santo. Aleluya. Como dice un cántico, cómo corre el río. Aleluya. Vamos a ver Hechos 14:4 acerca de apóstoles. Y la gente de la ciudad, cuando llegó Pablo a predicar a un lugar, y por ahí Dios hizo un milagro, una maravilla, se levantó un paralítico, luego la gente quedó asustada, la gente quedó admirada, asombrada, y querían endiosar a Pablo y a Bernabé. Les querían ofrecer ofrendas, les querían hacer sacrificio, les querían hacer una fiesta a ellos. Y Pablo se opuso a eso y les dijo: nosotros somos igual que ustedes. ¿Por qué van a hacer esto? Por lo que Dios había hecho. Para entrar al versículo que acabo de mencionar. Y la gente de la ciudad estaba dividida a causa de todo eso. Y unos estaban con los judíos, porque ya dijimos en días pasados que los que siempre hacían la guerra contra el evangelio, ¿quiénes eran? Los judíos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, los judíos. Entonces ellos hacían alboroto muy grande en contra de los apóstoles. Y el poder de Dios moviéndose ahí, hermanos, para testificar y confirmar la palabra. Y el diablo diciendo: no, esos son falsos, son mentirosos. A ellos no les importaba. Al diablo no le importa que alguien haga milagro, que haga sanidad, de que se levante muerto. Al diablo eso no le importa. No enceguece la mente de la gente. No para que exalte a Dios, sino para que digan: esa gente deben de largarse de aquí. Esa gente debe de irse de aquí. Mátenlos, mátenlos. Y por eso dice aquí: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, que no estaban convertidos, juntamente con su gobernante de ese lugar, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Poder en Jesús. Pero lo que me llama la atención en el tema que estamos aquí, que dice que la gente en ese alboroto estaban unos con los judíos y otros estaban con los, en plural, con los apóstoles. Y la pregunta es, y vemos en la Biblia que Pablo andaba solo, hablando de apóstol. No andaba Pedro, no andaba Juan, no andaba Mateo, no andaba Jacobo ahí. ¿Cuál otro apóstol? ¿Por qué dice los apóstoles? Porque se está refiriendo a Bernabé, que andaba con Pablo. Porque Bernabé andaba en el mismo ministerio con Pablo. Y hacía y lo usaba Dios de la misma manera que a Pablo. Solo que Pablo, como era el indicado principal, él era el que iba dirigiendo la nave. Gloria a Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces se dice que los últimos apóstoles, hasta nosotros quizás lo hemos dicho en algún momento, que no hay más apóstoles, solamente los 12 apóstoles. Sí, 12 apóstoles hubieron. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda levantar a otra persona por ahí como apóstol. Y aquí vemos a Bernabé, que es el que andaba con Pablo, que la Biblia, la Escritura, el Espíritu Santo lo menciona como apóstol también. Era el que andaba con Pablo. Santo el nombre de Dios para siempre. El versículo número 14 del mismo lugar dice la palabra de Dios: y cuando lo oyeron, vamos a ver un poquito atrás, verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, es lo que dije a un principio. Estos son dioses que vinieron, porque nunca habían visto que se levantara un muerto.
Gloria a Dios. Estos son dioses que descendieron a la tierra en forma de hombre, decía. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter. Y a Pablo lo llamaban Saturno, Urano, Neptuno. Y a Pablo, dice, lo llamaban Mercurio. Ni que fuera desinfectante. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Lo sabemos, ¿verdad? Que en la mitología y la creencia de los griegos y de la gente perdida en las naciones, ellos atribuían de que existían dioses. Mercurio era, Venus era una mujer que era la diosa Artemisa y etcétera, tanta cosa ahí. Aparece hasta el Pegaso aparece ahí. Ese que está mitad hombre y mitad caballo. Y bueno, eso es asunto de la mitología. La mitomentira. Alabado sea Dios. Entonces el sacerdote de Júpiter, ese era adorador de Júpiter, era sacerdote del diablo, del ídolo Júpiter. Y cuando llegó Pablo ahí dijo, no, ahora ya vino, ahora ya no lo tenemos en imagen, ahora lo tenemos en vivo y a todo color. Este es Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros, trajo toros y trajo adornos delante de las puertas, juntamente con la multitud, y quería ofrecer sacrificio a Mercurio, a Pablo. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, ya vimos que menciona a Bernabé antes ahí, a Bernabé como Júpiter y a Pablo como Mercurio. A esos la Biblia le llama aquí el Espíritu Santo apóstoles, Pablo y Bernabé. ¿Para qué menciono esto, hermano? Porque vuelvo a decir, apóstoles hubieron después de los 12 apóstoles. Muy raro, sí. Y luego cuando la palabra de Dios adelante donde leímos, dice que Dios a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. O sea que eso sigue. Pero los apóstoles no son los apóstoles de hoy. Esos son los de la fiebre apostolítica. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No puede ser apóstol y nadie puede ser apóstol. Sí lo hay, sí los levanta Dios, sí los constituye Dios, los levanta Dios. Pero tienen que tener las pruebas de apóstol, tienen que tener el sello del apostolado, tienen que tener la confirmación de Dios, no de un espíritu inmundo que le hable y le diga tú eres apóstol, porque muchos oyen voces y dicen yo te voy a levantar como apóstol, pero si ni se le ha aparecido Cristo y no ha resucitado a una mosca, ni tampoco le ha puesto el pie a un grillo que se le rompió. No han hecho nada, simplemente le habló el diablo y le dijo tú vas a ser apóstol. Y por ahí andan engañando a la gente con toda esa emoción que les viene. Alabanza a Dios. Entonces, según la palabra de Dios, no cualquiera es apóstol. Son muy raros. Y más en estos tiempos de apostasía, lo que abunda son los falsos apóstoles. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios que Dios nos guardó y nos preservó a nosotros de caer en todas esas mentiras para ser sus seguidores, sus creyentes y los herederos de la salvación por la palabra de Dios. Deseamos y yo deseo que aunque no se llame apóstoles, Dios levante hombres o mujeres con esas capacidades grandes para llevar la palabra y llenar ciudades y pueblos del evangelio de la verdad de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.